Sí, amigos, tal y como habíamos anunciado, ahora nos place recibir al jurista Cristóbal Rodríguez, que es especialista en derecho constitucional. Muy buenos días, Cristóbal. Muy buenos días, don Uchi. Buenos días, Edith. Un placer estar con ustedes. Buenos días. Bueno, aunque tu especialidad es derecho constitucional, y aquí vamos a hablar de penal, ¿verdad? De derecho penal. Sin embargo, tú tienes una visión macro de la justicia dominicana y quisiera que nos digas si para ti lo que acaba de ocurrir ayer, que el país ha amanecido hoy con 40 fiscales anticorrupción y con el PEPCA convertido en una dirección de verdad al lado del despacho de la procuradora, si tú crees que esto es el inicio de una nueva era en la justicia dominicana. Mire, el, lo que más se parece a lo que pasó ayer, digamos, o a lo que empezó a suceder ayer en el país en el ámbito del Ministerio Público, fue lo que sucedió hace 24 años, cuando por unos 12, 13 meses Guillermo Moreno estuvo al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional. Eso es lo más parecido. Porque la gestión de Guillermo en la Fiscalía sentó un precedente, fue una gestión inédita en lo relativo a el hecho de que de un funcionario dependiente de un decreto del Poder Ejecutivo asumiera que la ley estaba por encima no solo de él como funcionario, sino de todos aquellos que estaban o que debían estar bajo el prisma, bajo el escrutinio de la institución a la que servía. Yo pienso que la designación de Miriam Germán como Procuradora General de la República marca un hito, un nuevo hito en la historia del Ministerio Público en el país. Y es cónsono con una idea muy simple, pero muy significativa que transmitió el presidente de la República, Luis Abinader, en una entrevista que se transmitió justamente por este medio y en este espacio, pero que la hizo José Monegro, el director del periódico El Día. Ya Ajá. hacia el final de la entrevista, Monegro le preguntó a Abinader que por el tema del Ministerio Público Independiente y del tema de la corrupción en su gobierno, y él fue muy conciso, pero muy contundente, y incluso la inflexión de voz que le dio a la respuesta es significativa. Pues le dijo muy simple, no, aquí lo que va a pasar en este país en esa materia no tiene precedentes. Hizo una pausa y le repitió con mucho énfasis, no tiene precedentes. Entonces yo creo que lo de ayer, lo que empezó a suceder ayer, son las partes de las señales de que aquí van a suceder cosas sin precedentes en ese ámbito. Edith. Sí, Cristóbal, buenos días, ¿cómo estás? Hola Edith, bienvenida. Cristóbal, gracias. Para explicar un poco, tú como constitucionalista, abogado constitucionalista, puedes ayudarnos a comprender la importancia que tiene el rol del Ministerio Público en la sustentación del Estado democrático. O sea, ¿cuál es ese poder y esa relevancia, la definición de una política criminal del Estado, que ya tiene algunas atribuciones el Ministerio Público que están claramente definidas en la Constitución del país y de paso, cómo has visto que ese Ministerio Público ha cumplido ese rol en nuestro país? Mira, de conformidad con la Constitución de la República, corresponde al Ministerio Público la definición y la implementación de la política del Estado contra el crimen en general. Es decir, es el órgano que en representación de la sociedad, tiene la responsabilidad de desautorizar a través del despliegue de la persecución criminal a cualquiera que infrinja la ley, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito.
Entonces, históricamente, en nuestro país, el Ministerio Público no ha cumplido ese rol, porque el Ministerio Público, sobre todo en el ámbito de la persecución de los crímenes de corrupción sin apellido, de los crímenes de corrupción, ha, digamos, ha sido demasiado permisivo y eso ha permitido que se haya creado un ambiente de impunidad que ha explotado en la ciudadanía en los últimos años. O sea, la ciudadanía se ha plantado para no permitir que eso continúe. Entonces, reitero, el Ministerio Público no ha desempeñado a la altura en que debería las atribuciones que la Constitución y la ley le dan. Pero eso tiene una explicación. Y la explicación es que el Ministerio Público, por más que lo diga la Constitución y por más que lo diga la ley orgánica, no es una entidad independiente. ¿Por qué? Porque su cabeza principal, es decir, el funcionario que dirige esa institución, que es el procurador o la procuradora general de la República, ha estado bajo la tutela del presidente o de la presidencia de la República, que es una entidad que forma parte de las que deben estar bajo el escrutinio de la institución. Entonces, si el que debe velar porque el comportamiento en el manejo de los fondos desde la administración del gobierno, de conformidad con lo que dispone en la Constitución, de un decreto del jefe del Ejecutivo, entonces hay un problema. Por eso es que es tan significativo. Fíjate que si tú revisas hacia atrás, los procuradores generales han sido o miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos, de los más altos órganos de dirección de los partidos políticos, o personas de la más absoluta confianza del presidente de la República, también con vinculación política. Es decir, la vinculación política nunca ha estado ausente. Cristóbal, perdóname, me gustaría saber, porque obviamente en eso que dices, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho este Ministerio Público es independiente, son personas independientes, y le ha dicho solo tienen que cumplir con lo que dice la Constitución y la ley y no quiero ningún contacto. Ahora bien, lo que vimos en la anterior gestión nos hace preguntarnos hasta qué punto se puede asegurar, digamos, que un marco jurídico que garantice esa independencia. Dice, esta es una independencia. El presidente dice, yo me salgo, yo puedo poner uno de los míos, pero no lo pongo. Pero eso depende de la voluntad del presidente. En otros países hay un Ministerio Público Independiente. ¿Qué tendría que hacer la República Dominicana y concretamente el partido de gobierno que tiene mayoría para garantizar que esa nueva situación sea perdurable? Mira, hay cosas importantísimas, o sea, muy importantes, que ya sucedieron. Es decir, Miriam Germán no es miembro, no es que no es dirigente del comité político ni del Comité Ejecutivo Nacional o como se llama, no es miembro del PRA. Pero además no es amiga de Luis Abinader. Ojo, no es amiga de Luis Abinader. Entonces, y además es Miriam Germán. Miriam Germán es una institución en la República Dominicana. Y ese es un lugar que ella se ha ganado a fuerza de creer que la ley vale para todos por igual. Simple. Entonces, el hecho de que ella haya sido designada como Procuradora General de la República, es una señal incontestable de que hay una voluntad desde el Poder Ejecutivo para dar inicio al camino hacia la independencia funcional del Ministerio Público. Pero eso no basta. No basta. No basta porque Luis Abinader es presidente hoy. Podría serlo hasta por 8 años de conformidad con la Constitución. Pero dentro de 4 o dentro de 8 años puede venir cualquier presidente que no tenga sus convicciones. Ajá.
que no tenga sus convicciones. Entonces, por eso es que es tan importante que la decisión del presidente Luis Abinader, se en una política de Estado y se institucionalice. Para eso se requieren acciones, para eso hay que acometer modificaciones legales, modificaciones a la Constitución de la República que implicarían la redefinición del estatus del Procurador General de la República o de la Procuradora General de la República. Yo pienso que la decisión más sensible que implica para la garantía de la independencia del Ministerio Público es la separación de las funciones de investigación, de lo que son funciones de definición de políticas en el ámbito del Poder Judicial, que son más propias de una especie de ministro de Justicia. El Ministerio Público debe investigar el crimen, definir la política contra el crimen, implementarla, llevarla a cabo, dotarse de las herramientas tecnológicas, del personal humano y del coraje para acometer las acciones que la ley pone en sus manos. Para cambiar todo eso, ¿no se necesitaría una mayoría de 2/3 partes en el Congreso? La modificación de la Constitución requiere una mayoría calificada para la aprobación para su aprobación, y lo que tiene que ver con el Ministerio Público, si se quisiera ir a fondo en su institucionalidad, pasa por una modificación constitucional. Pero, ojo, don Uchi, yo creo que en el país hay un clima que quiero pensar que se va a mantener, en el que la voz de la ciudadanía tiene cada vez más peso. Y yo pienso que el hecho de que el PRM o que el partido de gobierno no tenga 2/3 partes en la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la matrícula del Senado de la República, no es tan significativo si mantiene la conexión con la ciudad, con la sociedad. Porque si logra mantener la conexión con la sociedad en estos temas, los votos van a aparecer, van a sobrar en el Congreso, porque los políticos son cualquier cosa menos suicida. Bueno, yo te voy a decir una cosa, el barrilito no lo han quitado, y eso es un clamor popular, que quiten eso. Sí, el barrilito no lo han quitado. Acuérdese que el gobierno tiene 3 semanas, menos de 3 semanas. Pero se están haciendo lo loco, ¿eh? Sin embargo, usted nunca había visto que el presidente del Senado, que el senador de la provincia más grande de la ciudad, que la senadora del distrito, que el senador de la segunda ciudad del país hayan dicho públicamente: no, nosotros no vamos a aceptar ni ese ni ningún otro privilegio. Y una cantidad significativa de diputados, sobre todo de diputados jóvenes. Es decir, yo no sé si lo van a quitar mañana o si no lo van a quitar. Yo sí creo estar leyendo, tanto en la sociedad como en el ámbito de muchas instituciones, un movimiento positivo en aras del fortalecimiento de la institucionalidad. Y yo creo que eso al final es cuestión de más o menos tiempo, pero al final todo eso va a desaparecer. Cristóbal, si pensamos, has dicho, bueno, si queremos asegurar, porque obviamente no se puede dejar que esto sea como a voluntad del presidente de turno, es decir, hago uso del procurador ahora o lo dejo independiente, sino que el pueblo dominicano pueda proveer unas herramientas de control que le garanticen ciertas normativas básicas. Entonces dice, eso solo es posible garantizarlo con una reforma constitucional. Está el tema, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, que muchos se preguntan qué hace ahí la figura del Procurador General. ¿Crees que en este cuatrienio, ahora que comienza y que tenemos un Congreso estructurado como está,
¿procede una reforma constitucional y cuáles además de estos dos puntos, serían tema de agenda? Mire, aquí la necesidad de una modificación constitucional en el ámbito del sistema de justicia se convirtió en una tarea pendiente el 26 de enero del año 2010, el día que se proclamó la Constitución. Porque la Constitución del 2010 es una Constitución que estableció un diseño para el retorno del control de la política partidaria de los órganos supremos de administración de justicia en la República Dominicana. Eso yo lo he dicho infinidad de veces. Y va a haber que seguir diciéndolo mientras no se corrijan las anomalías que se convirtieron en cláusulas constitucionales el 26 de enero del 2010. Tú mencionabas, Edith, la incorporación del procurador como miembro ex oficio, del Procurador General de la República, como miembro ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura. La única finalidad a la que obedeció fue a darle un voto adicional al presidente de la República y al partido de gobierno en el órgano que decide quiénes integran el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Corte Suprema de Justicia, es decir, las tres instancias supremas de administración de justicia política, electoral y constitucional. Entonces, esa no es una decisión menor, esa es una tarea mayor para la institucionalización y para la independencia del sistema de administración de justicia en el país. Entonces, pero hay otras, es decir, el Consejo, ese Consejo Nacional de la Magistratura, se le dio en el año 2010, es decir, casi 20 años después de haber sido creado, 14 años después de haber sido creado, 16, la facultad para evaluar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, a todos los jueces del Poder Judicial los evalúa el procurador. No, los evalúa el Consejo del Poder Judicial. El Consejo, pero él es parte. Es decir, menos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que los evalúa el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿En qué se traduce eso en los hechos? En que los jueces que quieren ser confirmados en sus cargos, los jueces supremos, que quieren ser confirmados en sus cargos, les va a costar tomar decisiones que riñan con los intereses de los consejeros, que son dirigentes políticos. Entonces, te estoy señalando cuestiones de diseño constitucional sumamente sensibles para el robustecimiento del control político partidario de esas instancias del sistema de administración de justicia. Entonces, eso hay que resolverlo en este país. Esa es una tarea pendiente. Sí, quiero insistir en un tema. La recuperación de bienes, porque hay funcionarios o exfuncionarios o legisladores del Partido de la Liberación Dominicana que acumularon fortunas milmillonarias. No millonarias, no, milmillonarias. Recordemos que la Superintendencia de Bancos, en el único caso que ha llegado a la Suprema Corte, certificó que Félix Bautista había hecho depósitos por 27.000 millones de pesos. Y hace rato que se sabe que no es el que mejor parado económicamente ha salido. Hay otros que lo superan. Pero al mismo tiempo, aquí se ha depredado el patrimonio inmobiliario del Estado. A un miembro del Comité Central le vendieron $500,000 de metros cuadrados en Boca Chica, a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado. ¿Tú crees que legalmente se pueden recuperar
fortunas, se pueden recuperar propiedades que eran del Estado y pasaron a manos de funcionarios privadamente. ¿Tú crees que eso es posible? Eso no es posible porque está así establecido en la ley, sino que si usted revisa una de las notas que se publicaron anoche, ayer tardecita, sobre la decisión de reestructuración en la Procuraduría General de la República, es una nota que publicó Diario Libre, hay un párrafo en el que se dice, bueno, además del reforzamiento de la Dirección General Sí. y de la designación de Wilson Camacho, de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, al frente de 2 direcciones en la Procuraduría. Además de eso, y de que habrá en vez de 6, 25 procuradores adjuntos bajo la dirección de Wilson Camacho, serán fortalecidos con expertos, la contratación de expertos en áreas de contabilidad, en áreas de finanzas públicas y de tecnología. Es decir, hay una clara determinación, o mejor dicho, hay una clarísima visión de la dimensión económica de las actuaciones que se van a empezar a desplegar desde en lo adelante en el país. Es decir, está muy claro que no se trata solo de investigar, de presentar acusaciones, de perseguir a todo aquel que ha cometido actos de corrupción contra la cosa pública y de que vaya a la cárcel. No se trata solo de eso. Se trata de que la sociedad pueda, de que el Estado pueda recuperar por lo menos una parte considerable del dinero robado. Cristóbal, vale la pena leer textualmente lo que tú has referido ahora para los que llevan anotaciones. Dice textualmente, la PEPCA será fortalecida con la contratación de expertos en diversas áreas, como de la contabilidad, la tecnología y las finanzas, con el objetivo de reforzar las investigaciones y procesamiento de la criminalidad organizada, en especial de delitos como la corrupción y el lavado de activos. Para que conste en el expediente, magistrado. Sí, porque de eso se trata. Los especialistas en blanqueo de capitales siempre han insistido en una cosa que no es simpática para la población que va a las calles a protestar. Y es que más importante que la cárcel es la recuperación del dinero. La cárcel es importante, ojo, aunque no lo es. Pero más importante, donde más le duele, lo que más le duele a quien se apropia del dinero público, es que ese dinero vuelva a donde debió estar siempre. Claro, claro. ¿Entiende? Porque usted va a la cárcel, usted va por 10, por 15, por 5, cumple la mitad, se porta bien, arboriza una zona y va a salir a disfrutar de su fortuna. ¿Entiende? Entonces, Sí. no. Nosotros tenemos en el país un marco legal que permite que los bienes se lleve a cabo. De hecho, en muy poca medida, pero aquí aquí hay una cantidad enorme de bienes, de edificios, de vehículos que están al servicio del Estado, que han sido el resultado de procesos de recuperación, en procesos, valga la redundancia, de lucha contra el crimen organizado, solo que eso por lo general no es en materia de... Más en materia de... Bueno, pues veremos a ver si hay un cambio en ese sentido también para la delincuencia organizada desde el Estado para robar los bienes públicos. Gracias, Cristóbal, por estar esta mañana aquí con nosotros. Vamos a ir a una pausa brevísima, regresamos de una vez. Gracias a ustedes. Buenos días.